que efectivamente se pueda tener la OMPE la capacidad de controlar que esos locales funcionan, que tienen vida partidaria. Y eso no existe, porque la OMPE en primer lugar no tiene capacidad de ejercer ese control. Entonces es evidente que también es muy importante revisar lo de la ley. Y una última pregunta que por ahí se me escapó, en lo que al Tribunal Constitucional se refiere, yo he dicho, y creo que es bien importante, previo diálogo, conversación, revisar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Congresista Scheffer, una interrupción. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas y al doctor Bernal, es un honor tenerlo acá. Una pregunta interesante que hizo el congresista Vicente Ceballos, ¿no? Sobre cuál pensaría usted que deberían ser, y creo que se ha quedado todavía sin contestar, las exigencias de los perfiles de esos senadores, porque anteriormente tenía ciertas exigencias, ¿no? Y sería interesante analizarlo con otros países que tienen la bicameralidad, ¿no? Si existen esas exigencias y el resultado de esos modelos en una, llamémosle, para un análisis comparativo, especialmente de países que tienen nuestras mismas realidades, ¿no? Tuve la oportunidad de desayunar con la embajadora de Croacia el domingo y me comentaba de que ellos también tenían bicameralidad y que ahora tienen unicameralidad, ¿no? Entonces, hemos quedado en ver realmente los efectos que se ha tenido, ¿no? Gracias, doctor Bernales. Gracias, presidente. Gracias, congresista Scheffer. Doctor Bernales. Sí, lo que pasa con Croacia es que es un país que es independiente gracias a Alemania y tiene 3 millones de habitantes, o 4. Sí, yo tuve oportunidad como relator especial de Naciones Unidas de estar en Croacia y en Serbia y en Bosnia durante el periodo del conflicto y pude constatar que en realidad el nacionalismo es muy intenso en esa zona, ¿no? Y ciertamente los órganos políticos tienen que ser pequeños y ser muy condicionados por la efervescencia nacionalista, porque si no Serbia se los come a todos de nuevo, que es lo que ha pasado durante largo tiempo en esa zona. Ahora, con relación a la pregunta que me hace, yo no tengo una respuesta clara y definitiva, porque creo que la Constitución es sabia cuando pone requisitos mínimos de edad, de nacionalidad, de residencia, etcétera, pero creo que la elección de los candidatos es responsabilidad de los partidos políticos y tal vez la ley de partidos políticos algo debiera decir al respecto. Lo que la Constitución no puede exigir puede dejarlo abierto para que los partidos políticos evidentemente tengan una mayor capacidad de selección que no la tienen actualmente. Y en ese sentido podría ser que encontrasen mejores candidatos. Es cierto que eso era más fácil en un país más pequeño donde el Senado, bueno, pues los secretarios generales de los partidos iban al Senado, ¿no? Las grandes figuras del mundo intelectual, rectores de San Marcos, iban al Senado. También iban al Senado los grandes empresarios, tipo Julio de la Piedra, por ejemplo, pero que sabían lo que decían, ¿no es cierto?, defendiendo sus intereses, ¿no? Y la oligarquía tuvo durante mucho tiempo una notable presencia en el Senado, pero la oligarquía dividía entre los que demandaban las provincias y las grandes personalidades tipo Candamo, Javier Prado, que mandaba al Senado. De manera que esos partidos, el civilista o el partido aprista más tarde, sabían cómo, cuándo y a quién proponían y tenían gente para proponer y encima les sobraba gente. Eso falta ahora y eso hay que exigirle a los partidos. Gracias. Gracias, doctor Bernales. Finalmente tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quisquén. Buenos días, mi querido profesor. Usted ha hecho varias reflexiones. Una de ellas es que hay que romper con este erróneo concepto de que algunos consideran que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. El artículo 202 no lo consagra, no es el supremo. Y bien usted ha mencionado el inciso 2 del artículo 102 de la Constitución. El Congreso ha abdicado, ha renunciado a una obligación que le confiere la Constitución, velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución. Y en ese sentido, yo le pediría, en base a su
inmensa experiencia que tiene como constitucionalista, aquí hay una precisión que tenemos que hacerlo no en el Código Procesal Constitucional, sino en el ámbito de la precisión que debemos hacer en los cambios constitucionales que hagamos. Porque eso ha supuesto, querido profesor, de que ahora el tribunal en los últimos 15 años se ha vuelto el legislador positivo y a través de las famosas sentencias aditivas, exhortativas, lo que ha hecho es debilitar la autoridad que el Parlamento tiene para legislar. Ese es el primer tema que quería merecer de usted una reflexión. Creo que aquí debe haber una precisión que debe dilucidarse en el ámbito de la Constitución y no de modificar solamente el Código Procesal Constitucional. Segundo es una reflexión que hago sobre el tema del control político, Y nosotros hemos venido, de parte del Congreso y de parte también del Tribunal Constitucional, hemos venido siendo objetos de propuestas de mecanismos, por ejemplo, del valioso trabajo que hacen las comisiones investigadoras, del valioso trabajo como la última de Lavallato, que ha hecho un buen trabajo, al que hemos sido encamisetados a que los procedimientos de las comisiones investigadoras tienen que ser con plazos y etapas de carácter jurisdiccional, como si el objeto principal de una comisión investigadora fuera la de reemplazar al Ministerio Público o al Poder Judicial. O sea, nos establecemos plazos constitucionales cuando es elemental, y usted nos ha enseñado, que las comisiones investigadoras tienen un objetivo por encima de ellos, que es la oportunidad de darle al ciudadano a través de esta Cámara Política una información sobre un hecho que tiene una connotación política. Entonces nosotros privilegiamos en el Parlamento que el debido proceso, que trasladar, entregar previamente los supuestos cargos que se le imputan a una persona y nos establecemos plazos constitucionales. De tal manera que el Parlamento, que debe dar una respuesta política, porque eso es el sentido de la comisión investigadora, que los peruanos a los que representamos sepan qué está pasando. Porque al final de cuentas nosotros no condenamos a los investigados. Eso no supone que en el camino también se respeten reglas básicas, ¿no? De que no se le pueda imputar a una persona algo, porque también eso tiene facultad a la comisión investigadora, algo por la cual no haya sido sometido a la investigación. Por eso quisiera pedirle una opinión. Hay toda una corriente de hacer de las comisiones investigadoras una suerte de apéndice de competencias, de procesos jurisdiccionales que no es la naturaleza por las cuales se ha montado en la Constitución las comisiones investigadoras, porque creo que las irradia fundamentalmente el principio de oportunidad. Por eso es que sus decisiones no obligan al Poder Judicial, porque no reemplazamos al Poder Judicial. Y segundo, porque las comisiones investigadoras tienen un propósito más sustantivo, el que al término de una investigación quienes investigamos, hagamos y propongamos, determinemos si los hechos que son materia de investigación son hechos sistémicos o son hechos aislados, y en función de eso hacer las propuestas legislativas. Y por último, quisiera pedirle una valiosa opinión, querido senador Bernales. Nosotros hemos tenido 12 constituciones. Y bien ha dicho usted, normalmente la Constitución histórica nos ha llevado por el camino de que 9 veces nuestras constituciones hayan propuesto mecanismos bicamerales, solo la de los 1867 y esta última de 93 fueron las que nos desarraigaron de la Constitución histórica. Pero algo también hay que tener como un elemento que refuerce nuestra posición de por qué volver a la bicameralidad. Bicameral fue el Parlamento francés a la salida de la Revolución Francesa. Bicameral fue el Parlamento inglés, que es la madre del constitucionalismo moderno. Bicameral es el Parlamento americano. Entonces, creo que hay, y usted ha hecho sobria y pedagógicamente, ha dado todos los fundamentos por qué debemos volver a un Parlamento bicameral. Lo que le quisiera decir es lo siguiente, y aquí un consejo que usted nos debe dar.
¿Cuál debería ser el mecanismo de que debemos utilizar para diseñar el número de representantes que debemos tener si vamos a una propuesta o un sistema bicameral? La Constitución del 20 dejó establecido, y creo que la del 79 también, que por ley se puedan, en la medida que crece, ¿no?, demográficamente la población, sea por ley y no por reforma constitucional, que establezcamos cuántos representantes deben tener las cámaras a los efectos de que pueda el Parlamento no verse mellada en su representación. Y hay otros, como las que hemos tenido, de que el número de parlamentarios se consagran directamente en la Constitución, ¿no? Yo quisiera saber sobre eso su opinión. Quiero decir algo más. Tres reflexiones en base a... No es una discrepancia, sino es un complemento de lo que usted ha expresado. Siempre se dice, y a veces este argumento hay que tratarlo con mucho sentido de responsabilidad, porque lo que hoy día se quiere banalizar el debate de volver al bicameralismo diciendo, cuesta mucho. Claro, un senador, un diputado del año 90 ganaba 2.000 soles, pero la economía que tenía el país, el modelo económico era de una economía cerrada, donde la situación económica de ese entonces, el acceso a algunos bienes, estaban indexados, pero por decir otro elemento adicional, el tamaño de la economía peruana era absolutamente diminuta la que tenemos el día de hoy. Entonces, a mí me parece, para terminar, querido profesor, que si tanto el problema económico es el que puede distorsionar un debate profundo, serio, que vaya camino a estructurar verdaderamente un modelo de parlamento que, como usted bien lo ha expresado, no se suplante las funciones, no se lleve al camino del debate de decir que el Senado se debe restituir porque es más reflexivo. Reflexivo también es la Cámara de Diputados, sino, como usted bien lo ha dicho, es el que ve el día a día. Y los diputados tienen esa enorme responsabilidad de resolver también el día a día de sus representantes. Sino que el Senado tiene que tener una visión más de mediano a largo plazo, más de la integridad del país, más también de ver desde otra óptica y no solamente la política del día a día, sino desde un punto de vista un poco más técnico, cómo debe organizarse el país para consolidar su modelo republicano. Esas reflexiones quería hacer, querido senador Enrique Bernales, y espero su respuesta. Doctor Bernales. Muchas gracias al congresista Velázquez Esquem, que ha sido mi alumno además. Bueno, sí, claro, por supuesto, si no, míralo nomás. Bueno, en realidad son tres reflexiones bien complejas. Yo soy un convencido de que en la estructura de lo que hoy se llama el Estado democrático constitucional, ningún poder es absoluto y las atribuciones tienen como límite de cada organismo u órgano del Estado, tienen como límite donde comienzan las atribuciones del otro órgano. Ese es un principio que debe respetarse rigurosamente. Así como el poder legislativo no puede dar decretos de urgencia porque es una atribución que la Constitución dice, esto lo hace el Poder Ejecutivo, tampoco puede permitir que un órgano como el Tribunal Constitucional avasalle y penetre en un campo, ¿no?, a través de legislaciones o de resoluciones aditivas o exhortativas, la pretensión de modificar leyes que ha dado el Congreso, puede derogarlas, pero no puede modificarlas. Entonces, en eso hay que actuar con claridad, y esa claridad se ha perdido. Pero quiero decir que hay un problema, y ese problema es que hay otros actores interesados en que el Congreso cada día pierda más poder. Si ustedes toleran eso, ¿no?, y rinden sus armas frente a esas presiones, lo digo con toda claridad, estamos perdidos. Estamos perdidos. De manera que yo, en ese sentido, creo que realmente
con claridad, con precisión, con seriedad, sin demagogias, sin exageraciones, tendría que nombrarse tal vez una comisión de trabajo decidida por el grupo de portavoces que plantee este problema y que una vez que tenga una solución o un conjunto de soluciones, recién esto entre a un debate que lleve tal vez a una modificación de la Ley de Desarrollo Constitucional, del Poder Constitucional, pero también a una revisión significativa del Congreso. Porque si revisamos el estatuto o reglamento del Congreso que fuerza la ley, que debería llamarse ley de una vez, ¿no? Porque el reglamento como que rebaja su autoridad. El reglamento del Congreso ha copiado decisiones que corresponden al Poder Judicial. Entonces, esas menciones al debido proceso, etcétera, son obligaciones que están incluidas en el derecho parlamentario que el propio reglamento del Congreso ha aceptado. Si se quiere hacer una modificación en ese sentido, no solamente hay que hacer leyes de desarrollo constitucional revisadas, sino que hay que hacer un ejercicio de revisión del propio reglamento, y con eso también está lo de la inmunidad, entre otras cosas, para evitar una cosa que puede sonar feo lo que voy a decir, pero el Congreso, aquí en el Perú como en otros países, tiene que dejar de ser decimonónico. La modernidad tiene que entrar al Congreso, aunque entre con computadoras y con demás cosas que le van a decir samba canuta, que se los digan pues. ¿Ya? Que se los digan, pero realmente el Congreso tiene que modernizarse. El Congreso tiene que estar al día con los cambios que se dan a nivel de la ciencia, a nivel del desarrollo, ¿no? Entonces, el conocimiento es parte del desarrollo. Y eso lleva a un trabajo mucho más calificado que el que actualmente se tiene, ¿no es cierto? Porque si no, el Congreso en ninguna parte puede convertirse en la última rueda del coche. En ninguna parte del mundo. La democracia no funciona así. Gracias. Congresista Lescano. Gracias, presidente. Saludar al senador Bernales. Yo sí quiero, presidenta, hacer defensa del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha estado expidiendo sentencias de las cuales se puede discrepar. Pero no nos olvidemos, senador, que hace años atrás el gobierno dictatorial de Fujimori cerró el Tribunal Constitucional. Arbitrariamente. Lo eliminó, lo extinguió, vulnerando el Estado de Derecho. Y eso no podemos olvidar. Y desde esa época, obviamente el Tribunal Constitucional ha tenido que reconstruir sus bases democráticas, seguramente con errores o no, pero también con aciertos. Y más bien veo actualmente una corriente de algunas fuerzas políticas en el Congreso, cuyos representantes han hecho uso de la palabra el día de hoy, que tratan de minimizarlo, señor presidente. Tratan de decir que está mal, que es un tribunal que avasalla, que atropella, lo cual no es cierto, senador, no es cierto. Y usted acaba de ver, por ejemplo, hace meses atrás, una sentencia del Tribunal Constitucional que le enmendaba la plana al Congreso por haber hecho una ley que vulneraba derechos de los parlamentarios. ¿Se ha cumplido con esa sentencia? No se ha cumplido con esa sentencia. Se le ha sacado la vuelta a esa sentencia, repitiendo un artículo que el tribunal expresamente había derogado. Bueno, no se cumple. ¿Quién no cumple eso? El Congreso. Doctor Bernales, el Congreso. Entonces, ¿es el Congreso el que está perdiendo poderes, facultades, que está siendo minimizado? No. A quien se le está restando institucionalidad, respeto, conforme dice la propia Constitución, es al Tribunal Constitucional. Entonces, yo veo, repito, que en estos últimos tiempos al Tribunal Constitucional más bien se le quiere restar las facultades que tiene para poner orden y que las leyes y las decisiones que se tomen en otros poderes dados se respeten. Ahora no se respeten esas leyes. Yo he tenido que presentar una segunda demanda, porque este Congreso no ha respetado una sentencia del Tribunal Constitucional de manera dictatorial.
Entonces, fíjese lo que estamos haciendo. Es decir, no solamente se incumplen las sentencias del Tribunal Constitucional, sino se actúa de manera tal que todos los días se le ataca al Tribunal Constitucional para mellarlo. ¿Eso está bien? Está mal. Yo puedo, con fundamentos, con argumentos, discrepar de sus resoluciones, pero no decir, oiga, esta institución está mal y como está avasallando algunos poderes, bueno, hay que regularla, a ver qué se hace para achicarla. Eso no se puede permitir, doctor Bernales. Usted lo ha conocido al Tribunal Constitucional antes de su disolución y ahora también, y está haciendo un trabajo esforzado. Algunas cosas tendrá que discrepar con uno como ciudadano, pero obviamente es una institución muy importante. Por eso yo quiero defender a ese tribunal que fue absolutamente atropellado por una dictadura, la dictadura del fujimorismo. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. En segundo lugar, senador, yo sí más bien quería ahora, entrando al tema que nos ocupa, que tiene que ver con la bicameralidad, preguntarle sobre la cifra repartidora, que me parece que hay un problema ahí. Porque hay un partido, cualquiera que sea, que saca 30% de las elecciones y pone 70 parlamentarios. Eso me parece una distorsión de la votación. Eso me parece que no está bien, porque no se refleja la voluntad popular, que está representada aquí en el Parlamento Nacional. ¿Qué opinión tiene usted de la cifra repartidora? ¿Cómo se puede corregir esto? Porque creo que ese sí es un asunto absolutamente distorsionador de la voluntad del pueblo peruano, que creo que habría que atenderlo. En tercer lugar, doctor Bernales, yo no sé, yo no estoy muy convencido de que solamente la organización de manera distinta del Congreso puede hacer un cambio fundamental para darle prestigio, prestancia y darle el valor que corresponde al Parlamento Nacional. No sé si vamos a volver a la bicameralidad y eso sea suficiente para recuperar el prestigio del Congreso. Me parece que en estos momentos hay un problema de conducta de los parlamentarios, que usted está viendo, de las acusaciones, las denuncias que muchos congresistas de este Parlamento están recibiendo. Yo digo, ¿de quién es responsabilidad que haya congresistas con esos cargos y denuncias que hayan llegado al Congreso? ¿Del Parlamento, del voto preferencial o de la lista cerrada? ¿O es responsabilidad, senador, de los partidos políticos que no han sido capaces de poner buenos candidatos en sus listas? Personas simplemente, como usted decía, tienen money, tienen dinero y comprando los votos de la gente, de la población, llegan al poder del Estado, con una serie de antecedentes muy graves, como aparecen las denuncias que tantas veces se han hecho de conocimiento público. Entonces, yo creo que el filtro inicial en los partidos políticos es un asunto fundamental para tener un Congreso, sea unicameral o sea bicameral, a la altura de las circunstancias y como merece el pueblo peruano. No es una situación solamente de organización, podemos mañana restaurar la bicameralidad, presidenta, pero con esas acusaciones muy difícil de reinstaurar un nuevo Congreso de la República. Y finalmente, yo noto, y lo he dicho varias veces, doctor Bernales, que en estos momentos hay una crisis política muy fuerte en el Perú. Y yo sí he dicho con todas sus letras, de manera coloquial, para que la gente entienda de que hay que cerrar este Congreso. Y eso supone adelantar las elecciones como se produjo, usted conoce también bien como constitucionalista, el año 2000, que este Congreso tuvo que introducir una disposición complementaria para recortar el mandato que había dado el pueblo al presidente y al Congreso, a efecto de resolver una crisis. ¿Veo que hay crisis en mi Congreso? Sí, yo veo que hay una crisis en el Congreso. ¿Veo que hay una crisis en el gobierno? Yo veo que hay una crisis en el gobierno porque no han pasado 2 meses y han renunciado 2 ministros. Y un presidente que da mensajes que ni siquiera habla de las heladas que están en Puno, de la granizada y la nieve que está matando con el frío a personas y animales. Que ni siquiera se menciona eso. Creo que hay una crisis. ¿Y cómo institucionalmente resolvemos esa crisis? Yo creo que adelantando las elecciones. Y por eso yo dije expresamente lo que usted está en desacuerdo, que yo respeto porque usted es una persona
que ha luchado por la democracia y ha trabajado por su país. Y eso hay que reconocerlo, y por eso está usted sentado acá, invitado por la Comisión de Constitución. De tal manera que yo quería decir eso y quizás recibir sus opiniones, porque tiene usted una gran experiencia en materia constitucional y usted ha estado sentado acá representando también a su pueblo. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Congresista Alcorta. Ok, entonces finalizamos con la intervención del senador Bernales para... congresista Alcorta, por favor. Y dada la hora avanzada, sí, vamos a ser muy breves. Es que creo que hay cosas que hay que precisar, porque esta ha sido una reunión muy agradable, ha sido una cátedra que a mí me satisface. Le he puesto en el Twitter que estamos con un invitado realmente de lujo, con una cátedra, más allá de discrepancias y coincidencias, porque las tenemos, obviamente. Pero hemos tenido un ambiente muy tranquilo, sin que se perturbe. Pero siempre hay un roto por un descosido, siempre sucede, pues, que aparecen ese tipo de cosas extrañas. El Tribunal Constitucional sí ha vulnerado el Poder Judicial, ha vulnerado el Congreso, y lo ha vulnerado ahorita con el caso del juez Carguancho. Porque a la familia de los Ollantumala no quería traer el tema a colación, los jueces escogen. Entonces lo han ayudado a escoger. ¿Cómo no se va a vulnerar con el tema de una votación alterada de Edgardo Botelli? Que lo interpretaron cuando el señor ha votado. Le interpretaron como le dio la gana y alteraron la votación. ¿Cómo no va a avasallar cuando de repente el señor Eloy Espinosa se va de viaje y vota a distancia antes que se haya hecho el debate? ¿Cómo no va a avasallar? Con respecto al tema de la cifra repartidora, con eso hemos salido todos, y con suerte algunos que tienen hoy día 5. El pueblo eligió esa votación, guste o no, pero todos hemos entrado con las mismas condiciones, ni más ni menos. Guste o no, que se puede corregir es otra cosa. Y con respecto al tema del voto preferencial, hay quien apoya y soltar con incontinencia verbal de que sacadas están vendidos y todo, es una cuestión muy grave, ¿eh? Una vez un congresista dijo acá, sentado por allá, de que tirara la primera piedra. Yo puedo llevar un camión, señor senador, puedo darme el lujo de decirlo. Pero no se puede ni acá entrar y salir de una comisión de constitución tan importante como la de ahora, tan resaltada por la exposición que hemos tenido con usted. Sin embargo, no puede verse alterada porque hay una impertinencia de gente que entra y que sale y dice lo que mejor se le ocurre, con todo respeto a todos los presentes. Y por último, obviamente, el caso de la situación acá de la Comisión de Constitución ha sido muy claro. Yo felicito al congresista Letona por haberlo invitado, por la cátedra que usted nos ha dado, porque vamos a tener discrepancias. Los adversarios están al frente, los enemigos están en otra parte, pero también hay enemigos al frente, enemigos de la democracia. Y con esta votación hoy pueden formar una bancada de 5. Pero lo que es inaceptable es que gente del Congreso que pide las cosas que hoy día critiquen son los que buscan también cerrar el Congreso. Porque dicen que no reciben canastas navideñas, que no reciben las tarjetas de Navidad, que no reciben, no piden computadoras. Son los que salen a criticar. Esos son los que sucede. Y eso con la cifra repartidora con la que hemos salido todos. No se puede criticar porque el pueblo decidió que Fuerza Popular, gusto o no, tenga una mayoría. Lo dijo con claridad y pidió que uno obtuvieran 5, con suerte. Así de claro. Y son bancadas gracias a la votación de Fuerza Popular de la elección anterior. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Finalmente, doctor Bernales, para concluir. Muchas gracias. Muy brevemente, señora presidenta. Mire, al congresista Johnny Lescano lo saludo cordialmente. Quiero recordarle que yo he puesto como punto de partida que soy partidario del control constitucional, que se creó a partir de Kelsen con la escuela austriaca y que desarrolló luego la escuela alemana, que hoy en día es la que manda en el derecho constitucional. Entonces, nadie, por lo menos en mi caso, no soy yo la primera persona que pueda atacar el Tribunal Constitucional, pero sí he dicho que cada